Mi esposa me es infiel solo por no tener aspiraciones a largo plazo, y ahora me pide ayuda para salvar el negocio de su amante. Mi nombre es James, y en retrospectiva, creo que siempre fui alguien con los pies en la tierra. Nací y crecí en un pequeño pueblo rural donde la vida era sencilla, los problemas no iban más allá de pagar las facturas a fin de mes, y las aspiraciones más grandes eran tener un buen empleo en la ciudad o abrir un pequeño negocio familiar. Mi familia no era rica, pero tampoco carecíamos de lo necesario. Mis padres siempre fueron trabajadores, con un sentido del deber inquebrantable, lo cual me inculcaron desde niño. Desde que tengo memoria, me gustaba dibujar. Mis cuadernos escolares siempre estaban llenos de bocetos, paisajes, caras, criaturas imaginarias. Aunque mi madre me regañaba por no prestar atención en clase, en secreto ella guardaba algunos de mis dibujos. Mi padre, por otro lado, quería que me enfocara en cosas más prácticas. Siempre me decía, el arte es hermoso, hijo, pero no paga las cuentas. No le guardo rencor, solo quería lo mejor para mí. Mi infancia fue tranquila, sin grandes sobresaltos. Iba a la escuela pública del pueblo, y pasaba mis tardes jugando con mis amigos en el parque o dibujando en mi habitación. Mi mejor amigo de esos años era Samuel, un chico curioso que compartía mi amor por las historietas. Pasábamos horas soñando con convertirnos en creadores de cómics algún día, aunque nunca lo tomamos en serio. Cuando entré en la adolescencia, las cosas empezaron a cambiar. El pueblo seguía siendo el mismo, pero mis aspiraciones comenzaron a transformarse. A los 16 años, me di cuenta de que no quería quedarme ahí para siempre. Quería algo más, algo que ni siquiera podía definir del todo en ese momento, pero sabía que no estaba en ese pequeño lugar donde nací. En la secundaria, comencé a destacar en las clases de arte y diseño. Mi profesor de arte, el señor Delgado, fue una gran influencia para mí. Me animaba a seguir dibujando y a explorar más allá de los límites de mi imaginación. «Tienes talento, James», me decía. «No dejes que nadie te diga lo contrario». Fue también en esa época cuando conocí a María por primera vez. María era diferente a cualquier chica que hubiera conocido antes. Alta, segura de sí misma, con una risa contagiosa y una ambición que no veía en la mayoría de las personas del pueblo. Tenía sueños que no se conformaban con una vida ordinaria. Aspiraba a ser dueña de su propio destino, y desde que la conocí, supe que era alguien especial. Nos conocimos en una fiesta de amigos mutuos cuando teníamos 17 años. Yo era tímido y torpe, mientras que María irradiaba una confianza que me cautivaba. Empezamos a hablar esa noche, y no tardé mucho en darme cuenta de que teníamos caminos diferentes. Ella soñaba con ir a la ciudad, construir un imperio empresarial y ser dueña de varias compañías. Yo, en cambio, seguía buscando mi lugar en el mundo. Aunque nuestros caminos parecían divergentes, María y yo comenzamos a salir. Al principio, pensé que solo sería algo pasajero, pero con el tiempo, nuestra relación se fortaleció. A pesar de nuestras diferencias, había algo en ella que me atraía profundamente. Tal vez era su determinación, o tal vez el hecho de que me hacía sentir que, a su lado, también podría alcanzar algo más grande de lo que había imaginado. María me inspiraba a ser mejor, pero al mismo tiempo, había algo en nuestra relación que siempre me hacía sentir que no estaba a su altura. Ella hablaba de sus planes de mudarse a la ciudad, de empezar su propia compañía, de hacer contactos con personas influyentes. Yo, por otro lado, me sentía perdido. No tenía un plan claro para mi vida, solo sabía que amaba el arte, pero eso no era suficiente para construir un futuro estable, o al menos eso me decía a mí mismo. Al final de la secundaria, María y yo tomamos caminos diferentes. Ella consiguió una beca para estudiar negocios en una prestigiosa universidad de la ciudad, mientras que yo me quedé en el pueblo, intentando encontrar mi camino. Durante un tiempo, seguimos en contacto, pero la distancia física y emocional comenzó a pasar factura en nuestra relación. Pasaron los años, y aunque María y yo perdimos el contacto, nunca dejé de pensar en ella. Mientras tanto, yo seguía con mi vida en el pueblo, trabajando en empleos ocasionales y haciendo lo posible por seguir dibujando en mi tiempo libre. Sin embargo, mi sueño de ser artista se desvanecía poco a poco. La realidad de la vida diaria me empujaba a buscar trabajos más prácticos y terminé trabajando en una oficina de logística, un empleo monótono pero seguro. Fue en ese momento, cuando ya había aceptado que mi vida sería sencilla y sin grandes emociones, que María reapareció en mi vida. Un día, mientras revisaba mi correo electrónico en la oficina, recibí un mensaje inesperado.
Era de ella. Decía que había vuelto al pueblo por unos días y que le gustaría verme. Nos encontramos en un café del centro, y cuando la vi entrar, supe que algo había cambiado en ella. Era más segura de sí misma, más decidida. Llevaba un traje de negocios impecable y hablaba con la seguridad de alguien que ya había logrado muchas cosas. Me contó sobre sus empresas, sus contactos, y cómo había logrado construir su propio imperio en la ciudad. Yo la escuchaba, fascinado, sintiéndome pequeño en comparación. Después de esa reunión, comenzamos a vernos con más frecuencia. María volvía al pueblo de vez en cuando, y nuestras charlas se hacían cada vez más profundas. Sentía que, de alguna manera, ella seguía viendo algo en mí, algo que yo mismo no podía ver. Tal vez por eso, cuando me pidió que nos casáramos, acepté sin pensarlo demasiado. Al principio, nuestro matrimonio fue sólido. María seguía siendo la ambiciosa mujer que siempre había admirado, mientras yo me dedicaba a mi trabajo en la oficina. A pesar de nuestras diferencias, nos complementábamos bien. Ella aportaba la visión y la energía, mientras yo mantenía el equilibrio y la tranquilidad en casa. Sin embargo, con el paso del tiempo, las cosas empezaron a cambiar. María se volvía cada vez más distante. Pasaba más tiempo en la ciudad que en casa, y nuestras conversaciones se reducían a pequeños intercambios sobre su trabajo y las responsabilidades domésticas. Yo intentaba no darle demasiada importancia, convencido de que era solo una fase, algo normal en cualquier relación. Pero una noche, todo cambió. María llegó tarde, como de costumbre, pero esa vez había algo diferente en su actitud. Se sentó frente a mí, en la mesa del comedor, y sin mirarme a los ojos, me confesó lo que había estado guardando durante semanas. James, necesito ser honesta contigo, comenzó, con la voz temblorosa. He estado viéndome con alguien más. La habitación pareció volverse más pequeña en ese instante. No podía creer lo que estaba escuchando. Intenté procesar sus palabras, pero solo sentía una mezcla de incredulidad y rabia. ¿Cómo podía haberme hecho esto? ¿Después de todo lo que habíamos pasado juntos? Es alguien de la compañía, continuó. Un hombre que, bueno, es diferente. Él tiene grandes aspiraciones, como yo. Y siento que, a su lado, puedo llegar más lejos. Tú eres una buena persona, James, pero siento que ya no estás en mi mismo nivel. La frialdad con la que me lo dijo me destrozó. Sentí como si me hubiera apuñalado en el corazón, y en ese momento supe que nuestro matrimonio no tenía salvación. Después de la confesión de María, todo en mi vida pareció derrumbarse en cuestión de días. Apenas podía asimilar lo que me había dicho, y aunque sentía rabia, también estaba devastado emocionalmente. Me sentía como un espectador en mi propia vida, observando cómo mi matrimonio, que creía sólido, se desmoronaba frente a mí. Al día siguiente, María me dejó una carta sobre la mesa antes de irse a la ciudad. No fue una carta de disculpa, ni de arrepentimiento. Era simplemente una declaración de intenciones. María quería el divorcio, y no tenía intención de luchar por nuestra relación. En su carta, me decía que había cambiado, que necesitaba estar con alguien que compartiera sus ambiciones y que, aunque le doliera, yo ya no era ese hombre. Era increíble cómo podía ser tan fría al respecto. Me sentí completamente despreciado. Esa noche, me quedé solo en casa, con la carta en mis manos, preguntándome en qué momento todo había empezado a ir mal. Intenté recordar alguna señal, alguna pista de que algo estaba mal en nuestro matrimonio, pero todo parecía haberse dado de golpe. Me pasé la noche en vela, pensando en lo que debía hacer. La humillación de ser traicionado por mi propia esposa me golpeaba con fuerza. Sentía que no solo había perdido a mi pareja, sino también mi dignidad. Pero lo que más me dolía era la forma en que ella lo había justificado, insinuando que yo no era lo suficientemente ambicioso para ella. Como si el valor de una persona se midiera por sus logros profesionales y su riqueza. Al amanecer, tomé una decisión. Si María quería el divorcio, se lo daría, pero no me dejaría pisotear más. No iba a dejar que su desprecio me consumiera. Me miré en el espejo y vi a un hombre que había dejado de luchar por sí mismo durante demasiado tiempo. Acepté que mi vida no podía seguir siendo una extensión de sus ambiciones. Esa mañana fui al trabajo como de costumbre, pero no podía concentrarme en nada. Mi jefe notó que algo andaba mal y, tras una breve conversación, decidí pedir unos días de licencia para aclarar mi mente. Sabía que necesitaba tiempo para decidir cómo quería enfrentar esta nueva realidad.
Al salir de la oficina, decidí hacer algo que llevaba años posponiendo, ir a ver a un abogado. No quería quedarme de brazos cruzados mientras María avanzaba en su vida como si nada hubiera pasado. Fui a un bufete local, donde me atendió un abogado llamado Joaquín. Era un hombre mayor, con una actitud tranquila pero firme. Me escuchó pacientemente mientras le explicaba la situación y después de un largo silencio, me dijo: James, tienes derecho a reclamar lo que es justo. Si ella quiere el divorcio, asegúrate de que no te deje con las manos vacías. Tienes opciones, pero lo más importante es que te prepares mentalmente para lo que viene. Esta batalla no será fácil, pero no estás solo. Joaquín fue claro conmigo. El proceso de divorcio sería complicado, y aunque no teníamos hijos, habría muchas disputas por los bienes compartidos, sobre todo porque María había acumulado una considerable cantidad de propiedades y empresas durante nuestro matrimonio. Sabía que no sería un camino sencillo, pero estaba decidido a luchar por lo que me correspondía. Tras esa reunión con Joaquín, empecé a notar un cambio en mí. A pesar del dolor, la traición y la humillación, algo dentro de mí se encendió. Decidí que no iba a quedarme sumido en la autocompasión. Si algo me había enseñado mi padre, era que la vida sigue, sin importar cuán duros sean los golpes. Necesitaba empezar a reconstruir mi vida, a encontrar un propósito fuera de mi relación con María. Me inscribí en un curso de gestión empresarial que ofrecían en el centro comunitario. Siempre había tenido interés en el mundo de los negocios, pero nunca me atreví a seguir ese camino por completo. Ahora, con más tiempo libre y una necesidad de ocupar mi mente, decidí que era el momento de aprender algo nuevo. Al principio, el curso era difícil, me sentía como un pez fuera del agua entre tanta gente joven y ambiciosa. Pero poco a poco fui encontrando mi ritmo. Durante ese tiempo, también conocí a Silvia, una de mis compañeras de clase. Era una mujer amable, siempre dispuesta a ayudar a los demás, y con una energía positiva que me resultaba contagiosa. Aunque al principio nuestra relación era puramente de compañeros de estudio, con el tiempo empezamos a hablar más fuera de clase. No fue nada serio, ni siquiera romántico en ese momento, pero ella me ayudó a ver que la vida seguía adelante y que, a pesar de lo que había pasado con María, todavía había buenas personas en el mundo. A medida que avanzaba en el curso, comencé a tener una idea clara de lo que quería hacer con mi vida. Durante años, había trabajado en empleos monótonos y sin futuro, sin atreverme a dar el salto hacia algo propio. Pero ahora, con todo lo que estaba sucediendo, sentía que no tenía nada que perder. Decidí empezar mi propio negocio. La idea surgió de algo que siempre me había apasionado, el arte. A pesar de que durante años había relegado mi talento al fondo, sentía que era el momento de recuperarlo. Decidí abrir una pequeña empresa de diseño gráfico y arte digital. Sabía que no sería fácil al principio, pero confiaba en mis habilidades y en mi capacidad para aprender rápidamente lo que no sabía. Con el apoyo de Joaquín, mi abogado, y de Silvia, empecé a poner en marcha el negocio. Conseguí algunos clientes a través de contactos que había hecho en el curso, y poco a poco, mi pequeña empresa empezó a crecer. No era un negocio multimillonario, pero me hacía sentir realizado de una manera que nunca había experimentado antes. Finalmente, estaba haciendo algo por mí mismo, algo que realmente me apasionaba. Los meses pasaron, y aunque mi negocio seguía creciendo, también lo hacía mi confianza en mí mismo. Me di cuenta de que la traición de María había sido una bendición disfrazada. Su abandono me había obligado a mirarme en el espejo y a enfrentar mis propios miedos e inseguridades. Había dejado de ser ese hombre ingenuo y sin dirección, y aunque todavía tenía mucho que aprender, me sentía más fuerte y más enfocado que nunca. Silvia seguía siendo una presencia constante en mi vida, pero nuestra relación seguía siendo amistosa. No estaba listo para otra relación seria, y ella lo entendía. Aún así, me apoyaba en todo momento, y eso significaba mucho para mí. Justo cuando pensaba que las cosas empezaban a asentarse, escuché rumores de que la compañía del amante de María estaba en serios problemas financieros. Al parecer, una serie de malas decisiones y una economía en declive habían puesto su empresa al borde del colapso. No pude evitar sentir una especie de satisfacción oscura al escuchar esa noticia. Después de todo, María me había dejado por un hombre que, según ella, tenía más aspiraciones, pero ahora parecía que sus ambiciones no eran suficientes para mantener su imperio. No pasó mucho tiempo antes de que María apareciera de nuevo en mi vida. Una tarde, mientras revisaba unos diseños para un cliente, mi teléfono sonó.
El nombre de María apareció en la pantalla, algo que no esperaba en absoluto. Desde el divorcio, habíamos mantenido una distancia silenciosa, y aunque sentía curiosidad, no podía imaginar qué querría después de todo este tiempo. Respondí con un hola seco, tratando de mantener la calma. Del otro lado, escuché su voz nerviosa. María no era la misma mujer segura y altanera que recordaba. Se disculpó por llamarme sin previo aviso y dijo que necesitaba hablar conmigo. Mi curiosidad me ganó, así que acordamos vernos en una cafetería cercana al día siguiente. Cuando la vi entrar en la cafetería, noté de inmediato que algo en ella había cambiado. Vestía con menos ostentación que antes y sus ojos mostraban un cansancio que no había visto en ella antes. Se sentó frente a mí y, tras un incómodo silencio, empezó a hablar. James, sé que lo que hice estuvo mal. No estoy aquí para pedirte que me perdones, sé que no lo merezco. Pero, necesito tu ayuda. Su voz temblaba mientras me contaba que la empresa del hombre con el que me había engañado estaba en bancarrota. Todos sus negocios estaban en ruinas, y ella misma había perdido mucho dinero por haberse involucrado tan profundamente con él. María continuó explicando que la situación se había complicado tanto que ya no sabía a dónde acudir. Estaba desesperada, y la única persona en la que podía pensar para pedir ayuda era yo. Me quedé en silencio por unos minutos, sin saber qué decir. Parte de mí sentía lástima por ella, pero otra parte, mucho más fuerte, sentía una satisfacción amarga al verla en esa situación. Mientras María hablaba, cada palabra que salía de su boca parecía una súplica desesperada. Me explicó cómo todo había salido mal con el hombre por el que me dejó. No solo había perdido la mayoría de sus inversiones, sino que su reputación en el mundo empresarial estaba en caída libre. Me pidió que considerara ayudarla de alguna forma, sugiriendo que quizás podríamos asociarnos en algunos proyectos o que ella podría trabajar conmigo. La ironía de la situación no pasó desapercibida para mí. La misma mujer que me había abandonado por no ser suficientemente ambicioso ahora venía a pedirme ayuda porque su nuevo y brillante mundo se había desmoronado. Hubo un momento en el que casi sentí ganas de reírme. Pero en lugar de eso, respiré profundamente y la miré a los ojos. María, no te debo nada. ¿Te acuerdas de lo que me dijiste cuando me dejaste? Que yo no tenía aspiraciones, que no estaba a tu nivel. Pues resulta que logré más de lo que nunca imaginaste, y lo hice solo. No pienso darte una segunda oportunidad ni en los negocios ni en mi vida personal. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero se mantuvo en silencio mientras yo continuaba. Sé que estás desesperada, pero no puedes esperar que después de todo lo que hiciste, simplemente venga a rescatarte. No soy esa persona, y ya no te necesito en mi vida. María intentó defenderse, diciendo que había cometido un error, que se dejó llevar por la codicia y la ambición, pero sus palabras me sonaban vacías. Lo que había hecho había destruido nuestra relación, y ahora debía enfrentar las consecuencias. Después de aquella conversación, María siguió intentando ponerse en contacto conmigo varias veces. Me enviaba mensajes, trataba de llamarme, incluso pasó por mi oficina sin previo aviso en un par de ocasiones. Pero ya no tenía el poder sobre mí que una vez había tenido. Mi vida había cambiado para mejor, y no tenía intención de dejar que ella arruinara eso. Sin embargo, a pesar de que la rechazaba cada vez que intentaba volver a entrar en mi vida, los recuerdos del pasado seguían apareciendo. Empecé a recordar los buenos momentos que habíamos compartido, los sueños que una vez tuvimos juntos. Aunque sabía que no podía confiar en ella de nuevo, esos recuerdos me atormentaban por las noches. Silvia, que había estado cerca de mí todo este tiempo, se dio cuenta de que algo me estaba afectando. Ella no sabía los detalles de lo que había pasado con María, pero sabía que había vuelto a mi vida de alguna forma. Una noche, mientras cenábamos, me preguntó directamente qué estaba sucediendo. Me costó abrirme, pero finalmente le conté todo lo que había pasado con María, desde la infidelidad hasta su reciente regreso. Silvia me escuchó pacientemente, y cuando terminé, me miró fijamente. James, tú mereces algo mejor. No puedes permitir que ella te manipule de nuevo. Has hecho mucho por ti mismo, y no puedes retroceder. Sus palabras me dieron la claridad que necesitaba. Sabía que tenía razón. Mi negocio seguía creciendo a un ritmo constante. Aunque al principio había comenzado como algo pequeño, pronto empecé a recibir pedidos de clientes más grandes. Los contactos que hice a través del curso y con la ayuda de Silvia fueron fundamentales para expandir mi red. Lo que alguna vez fue un simple taller de diseño gráfico,
ahora se estaba convirtiendo en una agencia creativa bien establecida. Un día, recibí una oferta de una gran compañía para trabajar en un proyecto importante. Era una oportunidad que, si todo salía bien, podría catapultar mi negocio a un nivel completamente nuevo. Sabía que aceptarlo implicaba más responsabilidad y trabajo, pero estaba listo para el desafío. Me di cuenta de que finalmente había encontrado mi propósito y que, a pesar de todo el dolor del pasado, había logrado construir algo significativo. Mientras me enfocaba en este nuevo proyecto, también empecé a pensar más en mi vida personal. Silvia había estado a mi lado durante todo este tiempo, apoyándome incondicionalmente. Aunque nuestra relación había sido estrictamente amistosa hasta ese momento, empecé a darme cuenta de que mis sentimientos por ella iban más allá de la amistad. Sin embargo, no quería apresurarme. Quería estar completamente seguro de que estaba listo para abrirme de nuevo al amor. Mientras mi vida continuaba avanzando, los problemas de María y su amante se hacían cada vez más públicos. La compañía del hombre con el que me había engañado estaba colapsando, y las noticias sobre sus deudas y escándalos financieros aparecían en los medios de comunicación. Sabía que María estaba involucrada, aunque nunca me preocupé por investigar demasiado. Había dejado atrás esa parte de mi vida, o al menos, eso creía. Sin embargo, un día, recibí un correo electrónico de uno de mis clientes habituales. Me decía que había sido contactado por María, quien ahora intentaba conseguir trabajo en la misma industria en la que yo me estaba estableciendo. Al parecer, ella estaba tan desesperada por mantener su estilo de vida que intentaba meterse en mi mercado, aunque sin mucho éxito. La noticia me tomó por sorpresa, pero no me molestó. Más bien, sentí que el universo estaba equilibrando las cosas por sí mismo. Mi venganza no fue a través de palabras duras o acciones malintencionadas. Simplemente seguí adelante con mi vida, construyendo algo grande mientras María luchaba por mantener su mundo a flote. Y aunque sabía que ella esperaba alguna señal de mí, alguna ayuda, nunca le extendí la mano. Después de meses de trabajo arduo, noches largas y una montaña de desafíos, mi negocio se encontraba en una posición sólida. Había conseguido grandes contratos, y mi nombre empezaba a ser reconocido en la industria. El proyecto que había aceptado con aquella gran compañía fue un éxito rotundo, lo que me dio aún más credibilidad y visibilidad. Sin embargo, en medio de todo este éxito, me di cuenta de que mi vida personal necesitaba algo más. Silvia había estado a mi lado en cada paso del camino, y aunque nunca había cruzado la línea entre la amistad y algo más, sentía que el momento había llegado para hablar de mis sentimientos. Una noche, después de una larga jornada de trabajo, la invité a cenar en mi casa. Había algo especial en el aire esa noche. Habíamos estado tan cerca durante todo este tiempo, y la conexión entre nosotros era innegable. Después de la cena, nos sentamos en la sala, y la conversación comenzó a fluir de manera más personal. Silvia, hay algo que he querido decirte desde hace tiempo, le dije mientras jugaba nerviosamente con un vaso de vino en mis manos. Has sido mi apoyo durante todo este proceso, y no sé cómo hubiera superado todo lo que pasó sin ti. Pero más allá de eso, he comenzado a darme cuenta de que mis sentimientos por ti van mucho más allá de la amistad. Ella me miró en silencio durante unos segundos, y por un momento temí que hubiera cometido un error al abrirme. Pero entonces, una sonrisa suave apareció en su rostro. James, yo también he sentido lo mismo. No quería presionarte, sabiendo lo que has pasado, pero creo que ambos sabíamos que había algo más entre nosotros. Ese momento fue liberador. Nos besamos por primera vez, y sentí como si un peso enorme hubiera sido levantado de mis hombros. Aunque mi vida ya estaba mejorando en muchos aspectos, saber que Silvia y yo compartíamos esos sentimientos hizo que todo pareciera más brillante. Después de esa noche, nuestra relación floreció de una manera que ni siquiera había anticipado. Silvia y yo éramos compañeros perfectos, no solo en lo personal sino también en lo profesional. Ella aportaba ideas valiosas para mi negocio, y juntos comenzamos a trabajar en nuevos proyectos que fortalecían aún más nuestra unión. Lo que más me sorprendió de estar con Silvia fue la sensación de paz y estabilidad que me brindaba. A diferencia de mi relación anterior con María, que siempre había estado marcada por la ambición y la superficialidad, lo que compartía con Silvia era auténtico. No había una carrera por el éxito ni una lucha constante por ser mejores que los demás. Solo éramos dos personas que se apoyaban mutuamente en sus sueños y ambiciones, pero siempre manteniendo lo más importante, nuestro amor y respeto. Durante esos meses, Silvia se mudó a mi casa, y empezamos a planificar nuestra vida juntos.
En medio de todo esto, María seguía intentando ponerse en contacto conmigo, pero había cerrado esa puerta por completo. Cada vez que recibía un mensaje o una llamada de ella, simplemente los ignoraba. Mientras mi vida con Silvia iba viento en popa, las cosas con María empeoraban rápidamente. Aunque no la veía ni hablaba con ella, ocasionalmente escuchaba noticias sobre su situación a través de amigos en común. La compañía del hombre con quien me había engañado finalmente se había derrumbado por completo, y tanto él como María estaban envueltos en escándalos financieros que los habían dejado en la ruina. Por lo que me dijeron, María había intentado salvar sus otros negocios, pero su reputación había sido tan dañada que casi nadie quería asociarse con ella. Incluso algunos de sus antiguos amigos y socios comenzaron a alejarse, temiendo verse involucrados en sus problemas legales. En algún momento, comencé a recibir mensajes indirectos de María, a través de amigos en común, pidiéndome que la escuchara, que le diera una oportunidad para explicarse. Decía que había cometido un error al dejarme, que se había dejado llevar por las promesas vacías de un hombre que resultó ser un fraude. Pero no me importaba. Había superado esa etapa de mi vida y no tenía interés en volver atrás. Un día, mientras caminaba por una plaza cercana a mi oficina, me encontré cara a cara con María. Fue un encuentro completamente inesperado, y aunque intenté mantener la calma, fue imposible no sentir una oleada de emociones al verla de nuevo después de tanto tiempo. María se veía agotada, y aunque intentaba mantener una fachada de seguridad, era evidente que la vida no había sido amable con ella últimamente. Me pidió que nos sentáramos a hablar, y aunque mi instinto inicial fue decir que no, decidí darle unos minutos de mi tiempo, más por curiosidad que por otra cosa. Nos sentamos en una cafetería cercana, y ella comenzó a hablar. Me contó cómo todo se había venido abajo después de que me dejara, cómo su amante la había traicionado y dejado a su suerte, y cómo había perdido la mayoría de sus negocios. Me pidió que la ayudara de alguna manera, que le diera otra oportunidad, tanto en lo personal como en lo profesional. La escuché en silencio, pero cuando terminó, le dije lo que había estado guardando durante tanto tiempo. María, lo que pasó entre nosotros no fue solo un error. Fue una traición a nuestra relación y a la confianza que alguna vez tuvimos. No puedo ayudarte porque ya no eres parte de mi vida. Me has demostrado quién eres, y no tengo interés en volver a eso. María trató de defenderse, diciendo que había cambiado, que ahora veía las cosas de manera diferente, pero no me conmovió. Sabía que lo que quería no era una segunda oportunidad conmigo, sino una salida a sus problemas. Le dejé claro que no estaba dispuesto a volver a involucrarme en su vida, y me levanté para irme. Antes de que pudiera salir de la cafetería, ella me lanzó una última súplica desesperada: James, sé que te dejé por las razones equivocadas, pero no fue porque no te amara. Cometí un error al buscar algo más, pero siempre te quise. Me giré para mirarla una última vez y le respondí con firmeza: María, quizás alguna vez te quise, pero eso quedó en el pasado. Ahora, estoy con alguien que realmente me valora, y no voy a arriesgar lo que tengo por alguien que ya me demostró lo contrario. La vida continuó, y el incidente con María quedó en el pasado. Me enfoqué en mi negocio y en mi relación con Silvia, que seguía fortaleciéndose cada día. Sin embargo, poco tiempo después, las noticias de los problemas legales de María y su antiguo amante comenzaron a llenar los titulares. Habían sido acusados de malversación de fondos y fraude, y enfrentaban serias consecuencias. Fue entonces cuando recibí una notificación para comparecer como testigo en el juicio. Aunque mi implicación era mínima, ya que no tenía relación con las actividades ilegales, mi nombre había sido mencionado debido a mi antigua relación con María. A pesar de la incomodidad que sentí al estar vinculado de alguna forma a ese desastre, me tranquilizó saber que finalmente la justicia estaba haciendo su trabajo. El juicio fue largo y complicado, y aunque no participé directamente, seguí el proceso desde la distancia. Ver a María enfrentarse a las consecuencias de sus decisiones fue una especie de justicia poética para mí. No deseaba su sufrimiento, pero tampoco sentía ninguna simpatía por ella. El juicio se extendió por varios meses. Aunque no tenía una participación activa, cada tanto recibía noticias sobre el proceso. María y su amante fueron condenados por fraude y malversación de fondos, lo que les acarreó multas millonarias y una sentencia de prisión para ambos. Fue impactante ver hasta qué punto habían caído, y aunque no sentí satisfacción en ver su ruina, tampoco me invadió la pena. Al final, sus acciones los llevaron a ese destino. Una vez que el juicio terminó, cerré ese capítulo por completo en mi vida.
Aún recibía mensajes de amigos en común contándome las dificultades que María estaba enfrentando, pero preferí no involucrarme. Sabía que había tomado la decisión correcta al apartarme de ella y centrarme en mi propia vida. Mientras tanto, mi negocio seguía creciendo a un ritmo sorprendente. Los primeros contratos importantes que había conseguido dieron pie a más oportunidades, y pronto, mi pequeña empresa se convirtió en un referente dentro de la industria. Lo que comenzó como un simple proyecto personal, terminó por convertirse en algo mucho más grande. Gracias a la dedicación de mi equipo y, por supuesto, a la constante colaboración de Silvia, habíamos logrado expandirnos a nuevas ciudades y áreas de negocio. Cada día me sentía más orgulloso de lo que habíamos construido juntos. A diferencia de la superficialidad que había sentido con María, mi relación con Silvia se basaba en un respeto y una admiración mutua que solo seguía fortaleciéndose con el tiempo. Con Silvia, mi vida personal también floreció. A medida que el negocio crecía, también lo hacía nuestra relación. Pasamos de ser amigos y socios a algo mucho más profundo. Nuestra conexión iba más allá de lo físico o emocional, había una comprensión mutua que nunca había experimentado antes. Un día, mientras paseábamos por un parque, decidí que era momento de dar el siguiente paso. Silvia, quiero que estemos juntos de una manera más formal, más comprometida. Has sido mi roca, mi inspiración, y no imagino la vida sin ti. Ella me miró sorprendida, pero con una sonrisa en el rostro. James, pensé que nunca me lo pedirías, dijo, antes de aceptar mi propuesta. Nos comprometimos ese mismo día, y comenzamos a planear nuestra boda. No era una ceremonia ostentosa ni cargada de lujos. Al contrario, queríamos algo sencillo, rodeado solo de nuestras personas más cercanas. No había prisa, pero sabíamos que estábamos en el camino correcto para construir una vida juntos. La boda fue una celebración íntima, con solo nuestros amigos más cercanos y familiares. Nos casamos en un hermoso jardín, rodeados de flores y naturaleza, justo como Silvia lo había soñado. A lo largo de la ceremonia, sentí una paz interna que nunca había sentido antes. Después de todo lo que había pasado, todas las traiciones y las dificultades, finalmente estaba en un lugar donde sentía que todo tenía sentido. Después de la boda, decidimos tomar un descanso del negocio y nos fuimos de luna de miel a un lugar exótico. Durante esos días, sentí una enorme gratitud por haber encontrado el amor verdadero en alguien tan especial como Silvia. Nos dedicamos tiempo el uno al otro, sin distracciones, y volvimos más unidos que nunca. Un año después de casarnos, mientras la vida parecía seguir su curso perfecto, recibí una llamada inesperada. Era un número que no reconocía, pero cuando contesté, la voz del otro lado me dejó sin palabras. Era María. Me costó procesar que, después de tanto tiempo, ella intentara ponerse en contacto nuevamente. Al principio, pensé en colgar. Pero algo me hizo escucharla. James, comenzó con voz entrecortada, solo quería pedirte perdón por todo lo que pasó. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero necesitaba decirte que lo siento. Perdí todo, y aunque sé que no merezco tu compasión, quería cerrar este capítulo de mi vida pidiéndote disculpas. No sentí rencor ni odio hacia ella. Había pasado tanto tiempo que todo lo que quedaba era una especie de lección. Le agradecí sus palabras y le deseé lo mejor, pero también le dejé claro que mi vida estaba en un lugar mucho mejor ahora, y que no había espacio para revivir el pasado. Cerré la llamada sintiendo una especie de liberación final. Con María definitivamente en el pasado, Silvia y yo seguimos construyendo nuestra vida juntos. Decidimos ampliar nuestra familia, y pronto, llegó la noticia de que íbamos a tener un hijo. La emoción y la felicidad que sentí en ese momento fueron indescriptibles. Todo lo que había pasado antes, cada desafío, cada traición, me había llevado hasta ese punto. Todo tenía sentido. Nuestra vida se llenó de amor y expectativas, preparándonos para la llegada de nuestro bebé. El negocio seguía creciendo, y aunque la vida profesional era importante para ambos, siempre supimos priorizar lo que realmente importaba, nuestra familia y nuestro amor mutuo. Años después, Silvia y yo miramos hacia atrás y recordamos todo lo que habíamos construido juntos. La traición de María fue una lección dura, pero necesaria. Sin esa experiencia, tal vez nunca habría encontrado a Silvia, ni habría aprendido lo que realmente significa el amor y el respeto. Nuestros hijos crecieron en un hogar lleno de amor, y tanto Silvia como yo seguimos construyendo no solo nuestro negocio, sino una vida plena y satisfactoria.
Aprendí a valorar lo que realmente importaba, y aunque las heridas del pasado dejaron cicatrices, esas cicatrices solo me recordaban que era capaz de superar cualquier obstáculo. A medida que el tiempo pasó, Silvia y yo nos dimos cuenta de que nuestro éxito no era solo una cuestión de dinero o logros profesionales. Lo más importante era el legado que estábamos construyendo juntos, una vida de respeto, amor y apoyo mutuo. Nos aseguramos de transmitir esos valores a nuestros hijos, enseñándoles que el éxito verdadero va más allá de lo material. Mirando hacia el futuro, sabía que el camino que habíamos tomado era el correcto. Habíamos pasado por pruebas difíciles, pero al final, el amor, el respeto y la perseverancia prevalecieron. Esta era la vida que siempre había deseado, y no cambiaría ni un solo momento de mi historia.